Vamos a comenzar la siguiente ponencia. Os presento a Vicent Pons. Es colaborador habitual también de estas jornadas, exactamente en la cantidad de 8, las mismas que las jornadas. Estamos preparando ya las décimas, que se va a encargar él de todo. Ya empiezo a avisar. Pero ahí me jubilo yo. Bueno, pero... Con lo cual, y ahí tenéis el título, sin más, cuando quieras. Gracias. Bien, vamos a hacer una exposición sobre incendios industriales por operaciones de ingeniería química. Va a ser un popurrí de algunos fenómenos curiosos que ocurren en la investigación de incendios y que son bastante significados, aunque estos incendios no son muy numerosos, son bastante complicados de determinar porque los procesos van en cadena, con lo cual muchas veces donde es el verdadero ejemplo, donde está la máxima destrucción, no tiene nada que ver dónde se origina el incendio. Las principales operaciones básicas, las principales, no todas, de ingeniería química en los procesos industriales son los intercambiadores de calor, la filtración de gases, vapores, las explosiones de una nube de vapor, cloud vapor explosion, la recuperación de disolventes, las explosiones en reactores agitados, las operaciones de secado, las sobrepresiones en tanques y evaporaciones de sequedad, reacciones de polimerización y sobre todo operaciones de carga y descarga. Intercambiadores de calor. Yo no voy, cualquiera que quiera la ponencia la puede pedir, no voy a explicar lo que es un intercambiador, pero los intercambiadores de calor, su misión, ya sabe, es enfriar fundamentalmente un líquido. El problema es cuando este líquido es un líquido inflamable que presenta reacciones exotérmicas muy importantes. Por ejemplo, el caso que tenemos es un incendio que ocurre por un fallo en el intercambiador en un proceso de extracción de un compuesto que se hace a base de ciclohexilamina, una amina que pertenece a la clase de las aminas alifáticas. Como podéis ver, esta ciclohexilamina, que se emplea mucho en la industria farmacéutica, es inflamable y por encima de los 28 grados centígrados puede formar mezclas explosivas vapor-aire. Aquí veis el intercambiador, la serie de intercambiadores se ve bien así. El interior de intercambiadores que falla en una industria química en Barcelona. Fijaros el grado de destrucción. El intercambiador general es este, porque hay una serie de intercambiadores en cadena, y vais a ver que el fallo fundamental de este intercambiador, lo veis aquí, es que la ciclohexamina, cuando entra a intercambiar, a enfriarse por debajo de los 28 grados, falla la bomba de agua. La bomba de agua es un sistema que consideran que es seguro, tiene una presurización, tiene unos datos, lo que no observan es que los rodetes de estas bombas de agua suelen gastarse. La investigación fue ardua, pero aquí ven ustedes el rodete de la bomba que alimenta el intercambiador con la lesión que presenta, con lo cual el caudal de agua que llegaba al intercambiador era insuficiente para hacer el enfriamiento de la ciclohexilamina. Esto es una empresa de productos farmacéuticos. Obviamente todos los casos y fotografías que ponemos han sido ya juzgados, es decir, que no hay ley de protección de datos. Si alguien quiere una fotografía que la considere interesante, esta es la empresa, se le puede ceder siempre que no diga el nombre de la empresa y además no hay ningún inconveniente. Únicamente los incompetentes tienen miedo a la competencia. Pueden coger las fotos que quieran. Operaciones de filtrado de vapores y gases. Este es un hecho muy curioso que suele repetirse unas 5 veces, 4 veces al año. Y además es el verdadero ejemplo de una operación sencilla, lo complicada que es. Generalmente, los hornos, por ejemplo, de fundición de aluminio, que veremos un ejemplo, los hornos donde se trabajan metales de hierro, los gases calientes que arrastran partículas incandescentes pasan por un ciclón donde estas partículas incandescentes deben de precipitarse. Y a continuación, los gases pasan al filtro. ¿Correcto? Muchas veces, este es el esquema en que funciona el ciclón, muchas veces sí, este ciclón, que es una cosa estática, se llena de polvo, resulta que la operación de filtrado no se puede hacer. Es decir, si el ciclón está lleno de polvo, los dos depósitos, las partículas no sedimentan, con lo cual pasan directamente al filtro.
Al pasar directamente el filtro, estas partículas incandescentes, aunque el filtro, concretamente que tenéis una manga de filtro, es bastante resistente, va pasando una cantidad y al final el filtro no arde, se va descomponiendo. Pero el problema que pasa es que este filtro, para coger los gases, tiene un ventilador al extremo que va succionando el aire. Y entonces vemos que la máxima destrucción de estas partículas que pasan después se origina precisamente donde está el ciclón, perdón, donde está el ventilador que absorbe los vapores. En los dos ejemplos que vamos a poner vais a ver que siempre la carga de máxima destrucción está en los dos ventiladores que extraen los vapores. Claro, lo primero que piensa uno, sobre todo en concepto de compañías de seguro, que es establecer la responsabilidad civil, es que la causa del fallo está en el ciclón, está en el ventilador extractor, porque presenta la máxima destrucción, cuando lo que realmente ha fallado es el proceso del ciclón y precipitación. Este es el esquema general, ¿no?, donde está el ciclón de precipitados, los filtros de mangas y la chimenea de emitir los vapores ya limpios de la atmósfera. Abajo se encuentra fijaros el ciclón cómo estaba completamente lleno de porquería cuando pasamos. Mirad el estado, estos son un estado del filtro de mangas que ha ido desapareciendo, mirad cómo lo ha quemado, y ahí fijaros cómo queda la empresa. El problema de estos sistemas de filtrado de vapores es que generalmente suele ser la última fase del proceso industrial, con lo cual, ante un incendio, la empresa tiene que parar la producción. Esto es una empresa donde se trabaja con níquel, se funde, y el ejemplo que vais a ver ahora es sencillamente una empresa muy importante de aluminio, donde aquí precisamente lo que colmata al ciclón es que meten un aluminio, una chatarra de aluminio cargada de pintura, con lo cual se forma una nube inmensa de humo que cuando llega al ciclón impide que las partículas incandescentes que desde el horno van al proceso de filtrado, fijaros cómo la fotografía es parecida al filtro anterior, no precipitan y llegan hasta el filtro. ¿Se entiende? Cualquier pregunta lo pueden hacer. Todos los filtros de gases operan del mismo modo. Estos son los dos filtros de los dos ejemplos que hemos visto. Fijaros que prácticamente se ve incluso el cono de ataque en este filtro segundo. Como el primer filtro que recibe las mangas está más quemado por abajo, el otro filtro tiene 3 compartimentos quemados y el último prácticamente solo tiene humo. Pero fijaros que son dos filtros idénticos en dos industrias diferentes, cuyo sistema de operación se basa única y exclusivamente en que el ciclón precipite a las partículas incandescentes antes de que los gases lleguen al proceso de filtrado. La explosión de una nube de vapor, vapor cloud explosion, es de las explosiones más peligrosas y destructivas en las industrias de tratamientos químicos. Son las explosiones de una nube de vapor. Esto en las industrias químicas convencionales no suele verse más bien en las petroquímicas. Una de las explosiones del Vapor Cloud Explosion fue la que ocurrió en Fitchburg en 1974. Es decir, cuando una bomba tiene una fuga de vapor y este vapor llega a la atmósfera, forma una concentración que en un principio, cuando está saliendo de la fuga, bien sea en un intercambiador, bien sea en una válvula, está tan concentrada que la nube no puede explosionar porque se encuentra por arriba del límite superior de inflamabilidad que se ha concentrado el vapor. Pero a medida que va difundiéndose en el vapor, va disminuyendo el límite superior de inflamabilidad hasta llegar a una zona donde la mezcla explosiva vapor-aire puede tener lugar. Esto precisamente los que se dedican a la seguridad en empresas petrolíferas está muy bien contemplado en lo que se dice la API 752. La API es la Association International Petroleum, la norma americana. Explosión de una nube de vapor. Vamos a ver un ejemplo pequeño que ocurrió en una empresa de sprays. Y este incendio fue el verdadero ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se investiga. Mirad, esto es la empresa donde aquí hay un almacenamiento de productos en bidones inflamables y estos son 3 tanques que contienen fundamentalmente
isobutilbutano y butano, que son los gases propelentes. A veces las circunstancias del accidente concurren. Sábado por la mañana tienen que reparar una fuga pequeña en la válvula del tanque número 3, que contiene isobutano. En el momento que están realizando la operación de descarga se realiza mediante conexión a una tubería de purga de una manguera y quemar el gas a cierta distancia. Ocurre un terrible incendio. Y la primera inspección es lo siguiente: debido a las operaciones que se están realizando purgando el tanque, se ha originado el incendio. Afortunadamente hubo una persona que estuvo filmando, sacando unas fotografías, porque nosotros nos dimos cuenta de una cosa. Este es el tanque de butano donde estaban purgándolo. Esto es la tubería que se había desmontado para purgar. Fijaros que hay una huella de llama sobre la base del hormigón que sustenta el tanque. Todas las pruebas eran concluyentes en este sentido, cuando resulta que el señor que estaba haciendo el vacío del tanque, que se encontraba a unos 60 metros, es el único, que intenta apagar el fuego y se quema las manos. No se quema debido a la explosión que ocurre, como veremos es un vapor cloud explosion, sino que se quema porque él, que está lejos, intenta, cuando todo el mundo huye, todo el mundo no, había 4 o 5 en la empresa, apagar el fuego. Fijaros bien que en este esquema, no me dejo bien, esta es la manguera que se sitúa aquí y aquí está la antorcha que está quemando el gas. Cuando se hace la investigación, lo primero que hacemos es una simulación, que no vamos a poner ahora. La simulación de incendios es una técnica que tiene una dificultad. Es muy difícil de explicar porque hay que ir intercambiando operaciones, pero en fin, fijaros bien cómo queda el almacén. El almacén, si os fijáis bien, está inclinado hacia la parte contraria de donde está el tanque. Es decir, si estos son los 3 tanques del almacén, ha colapsado en aquella parte, no en la parte frontal de los tanques. ¿Lo veis? Cómo está colapsado hacia la parte. Estas son las fotografías que nos cedieron. Si os dais cuenta en este momento, fijaros qué nube de fuego hay, y si miráis, he comprimido las fotos porque se ve, si miráis bien, aquí están los 3 tanques. Y sobre los 3 tanques no hay fuego. Sobre los 3 tanques no hay fuego. En la foto siguiente se ve todavía mejor. El almacén ya está completamente destruido, esta bola de fuego ha desaparecido y los 3 tanques no están ardiendo. Esta es la secuencia que ocurrió. O sea, el escape de vapor se produce en 2 tanques de metiletil éter, que además no estaban. Fijaros que la distancia entre los depósitos y el almacén no cumplía ningún reglamento, ni del TEDAS, ni el mínimo dispositivo de seguridad, y además el metiletil éter es uno de los productos que prácticamente con un poco de calor emite gas, un gas que inmediatamente es mucho menos denso que el aire y además tiene un amplio rango entre el límite inferior y el límite superior, es decir, formar una nube de vapor explosiva es muy fácil. Tengo que decir que a raíz de las fotos que nos prestaron y sobre todo por los hechos que se veían, el almacén está inclinado en el sentido contrario, se pudo determinar que efectivamente había sido un escape del etilmetiléter y no un fallo en el proceso de vaciado del tanque de isobutano. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el tanque tiene esa huella de fuego? Porque obviamente cuando ocurre la explosión, el líquido que ha quedado dentro de la manguera que se ha desconectado hace un efecto lanzallamas por calor y es cuando da ese impacto bajo, que a pesar de que veis la gran destrucción que tiene el hormigón, lo ha exfoliado, son 900 grados de temperatura, el metal del tanque que está arriba ni se ha enterado. Bien, recuperación de disolventes, la desolventización. Este es de los accidentes más frecuentes. Más frecuentes tanto en las industrias que se dedican a transportar líquidos recuperados para ser eliminados en sus empresas, como sobre todo en aquellas empresas que se dedican a purificar líquidos dentro de la propia planta química.
Las operaciones de recuperación de disolvente, la desolventación es muy importante, porque en todos los procesos químicos, cuando la pérdida de disolvente supera del 2 al 2,5% de pérdida en función del producto extraído, suele decirse que el proceso no es rentable. Debido a la alta siniestralidad que daban estas empresas en los polígonos industriales, modernamente hay empresas que van con este vehículo, por ejemplo, en este caso que vamos a ver, es sencillamente una empresa de plásticos donde al limpiar los moldes emplea acetona. Esa acetona queda contaminada, con lo cual una empresa externa llega con 2 tanques y un calderín y purifica la acetona. Esa acetona cobran por la purificación y se la suministran de nuevo al cliente. Estos procesos se hacían dentro de la propia planta, con lo cual ahora parece ser que se está ya legislando de que se hagan en un recinto aparte o dentro de un muro confinado. Aquí lo que pasó sencillamente es que la acetona, hubo un escape de realmente la formación. La gente confunde prevención en protección. Y para mí, que de esto no sé yo mucho, la prevención no es protección. Yo siempre he dicho que si el señor Pasteur le hubiesen dado un microscopio electrónico hubiese hecho mucho más. Y el microscopio que tenía Pasteur era como el que regalan ustedes a su hijo el Día de Reyes. Y a pesar de eso hizo toda la microbiología. De nada sirve tener unos aparatos sofisticados si no sabemos manejarlos. La acetona es un líquido cuyos gases son mucho más densos que el aire. Mucho más densos. Y estos gases más densos presentan una peligrosidad. Un gas que se evapora y es menos denso que el aire, si no tiene una peligrosidad innata de formar mezclas explosivas, el gas se difunde. No pasa nada. Pero cuando un gas es más pesado y el operario no da importancia a la pequeña fuga, este gas se arrastra por el suelo y se comporta prácticamente como un líquido, aunque va difundiendo. Va evaporando poco a poco, pero en el momento de la fuga va a ras de suelo y cuando encuentra una fuente de ignición, explosiona. Es lo que pasó en este caso. Esta es la máquina de recuperar la acetona en una industria química en Sant Feliu de Llobregat. La empresa no únicamente quedó destruida la máquina, sino toda la empresa en sí. Otro ejemplo, este ya determinado, es un proceso donde se diseña una empresa con un error garrafal. Unos señores que se intitulan, yo nunca he creído en los títulos, cogen una patente de un laboratorio y estos señores le encargan a unos ingenieros que esa patente la conviertan en el mundo industrial. Lo que hacen es extrapolar. Si en el laboratorio hay 5 centímetros de producto, pues en la industria pongo 50 litros. Es decir, lo que se llama escalar la planta. Precisamente las operaciones de ingeniería química más difíciles es escalar, extrapolar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 5 centímetros el agitador no genera calor. Me explico las sobrepresiones, pero cuando pongo yo 500 litros, el agitador tiene una transferencia de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Nada menos que lo que hicieron es que el filtro de recuperar, la operación de ingeniería, tenía 32 tornillos. ¿Veis la tapadera? Cuando nosotros fuimos, aquí no se fue a investigar el incendio ya había ocurrido, sino se fue a hacer lo que se llama un check-in de la planta, si la planta estaba bien proyectada, si se habían cumplido las operaciones básicas para escalar del mundo del laboratorio al mundo industrial una planta química. Era una serie de fallos garrafales. Pensar que el operario, para quitar manualmente, veis la tapadera, los 32 tornillos de este filtro que yo no lo he visto, se ve que copiaron una cazuela de hacer garbanzos, cuando estaban quitando los tornillos no podían comprender si el vapor ya estaba desolventizado o no, no tenían ningún, fíjense que no hay ningún instrumento de medida de presión ni nada, con lo cual cuando abría daba unas nubes inmensas hasta que ocurrió un percance y eso se hizo en la investigación. Explosiones o incendios en reactores agitados. La agitación de un reactor es sencillamente mover una mezcla para que íntimamente la reacción se haga. Puedo hablar porque he pedido permiso a un señor juez, y me ha dicho que se puede hablar. La química
Es muy diferente cuando yo hago reaccionar 5 centímetros de un producto a cuando hago reaccionar 500 litros de un producto. ¿Me explico? Hubo un percance en que un señor quería demostrar que al mezclar sulfúrico con hipoclorito era una reacción explosiva. Esa reacción es una reacción básica de neutralización. Y hacía la experiencia delante del juez con 5 centímetros, cuando yo sé que en el laboratorio tenía matraces de 50 litros. Claro, una mezcla de 5 centímetros yo no preciso agitarla. La reacción es bastante instantánea. ¿Por qué? Porque las reacciones catalíticas, las reacciones de neutralización o el mismo fuego son fenómenos de superficie. Cuando yo tengo un incendio, me da lo mismo que tenga un tronco de madera de 50 kilos idénticos de madera, y los dos troncos tienen, diríamos, el mismo peligro. Pero yo puedo tener 50 kilos de esa misma madera, en forma de astillas, y cambia completamente la peligrosidad. Me está haciendo un implante, tiene mayor superficie específica de ataque. Si yo tengo 5 centímetros, la superficie de reacción y de comunicación es inmensa, es inmediata. Cuando tengo muchas cantidades, tengo que agitar. Es lo que hacemos nosotros en cualquier proceso con una cucharilla cuando queremos disolver algo. En estas operaciones, muchas veces el agitador, que suele pesar, tiene dos o incumple dos propiedades. Los agitadores se suelen hacer de acero y van todos recubiertos de teflón. Si por una de aquellas del teflón se pierde, cuando tratan con ácidos perclóricos, perfluorídicos, forman inmediatamente una reacción altamente exotérmica, con lo cual el líquido orgánico que se está agitando entra en ebullición y sus vapores explosionan. A veces, este es el caso, por ejemplo, en una industria farmacéutica en Valladolid, donde nada menos que los que trabajaban eran 5 expertos en química fina, y bueno, uno ha quedado inútil para toda la vida. Ese es el agitador que perdió la funda de teflón y entró en contacto con ácido perclórico. Inmediatamente dio una terrible explosión. Y el caso que vemos ahora es un agitador en que el peso del agitador se descuelga, ven el tanque agitador, e impacta con el propio depósito. La mezcla que están haciendo es muy sencilla. Es una reacción exotérmica entre un hipoclorito de litio, hipoclorito de litio. Los litios y el níquel, sus halógenos son altamente combustibles. De hecho, las normas que tenemos incluso en España, todas las sales de níquel tienen que ser tratadas con mucho cuidado. Aquí lo que ocurre es que la explosión esta inmediatamente evaporó todo a la acetilcetona que estaba haciendo, bueno, prácticamente la empresa la destruyó completamente. Operaciones de secado. Las operaciones de secado en el mundo industrial son muy fáciles de llevar. En el mundo de la química, las operaciones de secado suelen ser bastante delicadas. Por ejemplo, esta operación de secado es una empresa que extraen de un vegetal, extraen un principio activo para el hígado con metanol. Este es el secadero. Esto es el secador. Es decir, que toda la operación de extracción se hace con metanol y las hojas ya extraídas se secan, evaporando el metanol. Cuando el metanol se ha evaporado, pasa un segundo secado. Y esos restos después, si está bien seco, lo aprovechan como pienso, y si no, lo mojan más, lo fermentan y lo aprovechan como abono. ¿Qué ocurre? Que dentro de la segunda fase de secado llega residuo vegetal con partículas de metanol. Al tener partículas de metanol, líquido que tiene una presión de vapor muy alta, es decir, evapora rápidamente, el metanol no únicamente se evapora, sino que forma una pequeña nube de polvo. Con lo cual, es de saber que cualquier nube de polvo que lleva un líquido inflamable, vapor de un líquido inflamable, la energía de activación para originar la explosión se reduce drásticamente. Fíjense bien dónde cae la tapadera del secadero. Eso no sé cómo va.
Esta es la tapadera del secadero, del proceso de secado de los restos vegetales. ¿Qué ocurre? Que estas operaciones de secado, que no entran, fijaros que ni la desolventización, ni el secado, nada, entra en diríamos, lo que son las fases de producción, donde se está elaborando la química fina. La operación esta de secado, todos los procesos más complicados de extraer, de recoger el metanol, ya ha pasado, es la última fase. Es la última fase. Pero es el cuello de botella. Pues no va la película. ¿Le cuesta? Pero el que la quiera que lo pida. Es decir, yo cuando pongo este ejemplo, que lo puse una vez, me gustaría saber en estos procesos de industria química, porque es curioso, y lo digo a los técnicos que estáis aquí de prevención, ¿cómo es posible que cuando ocurran estos incendios, que aparecen multitud de actores, hay dos personas que, no sé a criticar, nunca he visto yo? Nunca. El que ha diseñado la planta y el que ha hecho la prevención. El año pasado, como todos sabréis, hace 2 veranos, en 2 horas se destruyeron 54.000 metros cuadrados de un almacén de naranjas. 2 horas exactamente. En 2 horas quedó destruido todo el almacén. Y yo siempre preguntaba, y bueno, vendrá aquí el técnico de prevención para decirle que los almacenes de naranjas, cuando tienen 5 cámaras de frío, en invierno, son seguras. Pero en verano, cuando termina la recolección de la naranja, para que los cajones de plástico no estén a la intemperie, los meten dentro de las cámaras. Cualquier fallo de la cámara, como ocurrió aquí, genera un calor inmenso. Si encima no tenía ni... La multitud de naves, todas comunicadas, eran del año 2006, no eran de la prehistoria. Sí, pero yo siempre decía al propietario, digo, oiga, llame al ingeniero agrónomo que ha diseñado esto, porque si tiene que hacer otra empresa le diremos más o menos lo que no debe repetir. Y al técnico de prevención de la compañía de seguro decir, oiga, cuando vayan a la fábrica de naranjas y vea una nave que tiene 5 cámaras, no piense que son seguras. Dígales que no metan los cajones aquí dentro. ¿Por qué? Porque estas cámaras frigoríficas que llevan un aislante de poliuretano, cuando se enciende, si la gente no es experta echando agua, yo no hago nada, porque el agua rebota sobre la pared metálica. Y el poliuretano hace una reacción en cadena dentro que no es objetivo de explicar. Las sobrepresiones en tanques bleves, no lo voy a explicar lo que es una bleve, ya lo sabéis todos. La bleve más famosa ocurrió después de mucho tiempo, se admitió que era una bleve en un principio, el 11 de julio de 1978 en el Camping Los Alfaques. De esto hay mucha bibliografía. Se cargaron 4.000 kilos más de polipropileno. Esto que veis es el sencillo monumento que se ha hecho en el Camping Los Alfaques. Cada estrellita representa una víctima. Y esta es una empresa de destilación donde precisamente quieren obtener, a partir de hidrogenación del óxido de etileno, obtener propileno. Y en un tanque de óxido de etileno, en un tanque pequeño de óxido de etileno, nosotros deducimos que había ocurrido una bleve en pleno verano. Y digo deducimos porque la bleve, una de las características es que el recipiente que contiene o donde ocurre la la explosión, no suele reventar por explosión, sino que suele cortarse en 2 mitades. En esto tenemos que agradecer a los técnicos de la empresa que nos ayudaron a la investigación. El tanque era este de aquí, que tiene aquí dentro, y la verdad es que solo el cono de abajo estaba separado del resto del tanque. Dijimos que era una bleve, pero como aquí no hay nadie que me pueda criticar, yo todavía tengo mis dudas. Y sería la verdad. Explosiones breves hemos visto pocas en nuestra experiencia. Sí que hemos visto muchas explosiones breves en sprays domésticos y en sprays de pintura, y además, sobre todo, las 2 últimas en colegios de críos que tienen el spray de pintura. Pensar que estas emulsiones son emulsiones falsas, llevan generalmente el isobutano como propelente,
y suelen dar bastante, sobre todo cuando ese matamosquito lo vamos guardando en casa durante mucho tiempo. Reacciones de polimerización. Las reacciones de polimerización en las grandes industrias ocurren poco, pero cada día se extiende más el uso de estos productos para obtener plásticos in situ. Este que vamos a ver es el tercer taller fallero que arde en Valencia, con lo cual esto es una crisis bestial. Que arda un taller fallero. Víspera de fallas, en Valencia esto es para ponerse de luto todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente ocurre que modernamente todas las fallas se hacen con resinas de poliéster. Resina de poliéster. Por eso si veis, si alguien va a fallas, verá que el arder una falla no es como antes, cuando era cartón, hace un humo negro, intenso y maloliente. Pues bien, una de las formas de hacer un muñeco cuando tiene un defecto que se tiene que reparar es preparar in situ, en la propia empresa, resina de poliéster. Y esto se prepara, no voy a decirlo, tenéis aquí en la bibliografía, mediante la mezcla de un catalizador y del producto monómero. Si el catalizador, que suelen ser generalmente peróxidos, quedan al aire libre, si yo dejo el bote y me voy a almorzar, y el catalizador se queda al aire libre y se seca, da una terrible explosión. De hecho, todas las pinturas que veis, por ejemplo, pinturas que tienen que emplearse para barcos, donde también he visto muchos incendios en el mes de mayo, verá que estas pinturas de secado rápido, que antes llevaban al aceite de linaza y se suprimió porque el aceite de linaza daba evaporaciones a sequedad, se subió metiéndole el peróxido de benzoilo. Y si vais a una empresa de pinturas veréis que pone peróxido de benzoilo, no hace falta ir, entrar en la ficha de seguridad del peróxido de benzoilo y veréis como dice, si este producto pierde una humedad, su contenido en humedad por debajo del 3%, puede explosionar. Pues aquí lo que pasó es que esto que veis por aquí son los pasillos, porque son fallas monumentales, donde van colgando los muñecos y haciendo los ensayos. Bueno, había 5 fallas que no se plantaron, con lo cual pueden imaginarse ustedes que mientras investigábamos, venía la fallera mayor y toda la corte llorando. Bueno, se quedaron sin. Pero vamos a ver que la mezcla que estaban haciendo con el catalizador no tenía más que medio litro de producto. Lo que pasa es que cuando da el flamarazo y coge los muñecos que están hechos con esta fibra de poliéster, pues empiezan a arder y fíjese cómo se ha quedado todo el taller. Eran fallas de primera categoría. Voy bien de tiempo, ¿no? 8 minutos. Ah, pues yo termino cuando quieras. Uno de los procesos más conflictivos son las operaciones de carga y descarga. Precisamente uno de los trabajos que se nos ha encargado ahora en Arabia es controlar precisamente la carga y descarga de los productos químicos. Es el momento de mayor peligro. Vamos a poner un ejemplo para que veáis lo significado que es. Esto ocurrió hace 2 años, una planta donde se está produciendo la descarga de protóxido de nitrógeno. Protóxido de nitrógeno es un gas anestesiante, se emplea mucho en hospitales, lleva la color azul, pero además, como es peróxido de nitrógeno, resulta que es un gas comburente, altamente comburente. Se está produciendo a la descarga, este es el vehículo, bueno, la empresa sabe que no tiene importancia. Se está produciendo, el conductor muere. El conductor muere instantáneamente. Miraos cómo se mantiene todavía el hielo sobre la cisterna de protóxido. La explosión es evidente que viene del tanque. El tanque estaba aquí. Ha desaparecido completamente. El tanque estaba aquí. Esta investigación, cargada no por compañías de seguros, sino por la propia empresa, pueden imaginar que fue ardua porque esta es la destrucción que hizo. ¿Cómo es posible que un tanque, un peróxido de nitrógeno, perdón, he dicho peróxido de nitrógeno, me estoy equivocando, es protóxido de nitrógeno. Yo porque he visto 4 químicos que hacían mala cara, protóxido de nitrógeno. Si antes los reyes se reunían de brujos, lo que son químicos, y la cosa iba mejor, ahora van de economistas. El problema era encontrar cómo
el tanque está casi vacío, más o menos. Lo hicimos por los tiempos de descarga, está todo automático. Habéis visto la cantidad de hielo que hay sobre el tanque, evidenciando que dentro queda mucha cantidad de protóxido. Y fíjese la destrucción que ha hecho con todos los parámetros de pilares de hormigón. Este es el estado en que quedó el tanque. Y lo más curioso, al observar, el tanque es el tanque fijo, no la cisterna, es que las válvulas de seguridad están intactas. Y los discos de rotura no han funcionado. Consecuencia, la explosión no ocurre dentro del tanque, le llega al tanque. La explosión, es decir, la mecha iniciadora de la explosión no está dentro del tanque, es externa al tanque. ¿Me explico? No vamos a hablar de explosiones en proceso iniciador. Lo que inicia la explosión no está dentro. Si lo hubiese iniciado dentro del tanque de protóxido, las válvulas hubiesen actuado, porque por muy rápida que se generase la sobrepresión, obviamente tiene que ser una reacción anómala. Dentro del tanque ese solo existe protóxido y toda la vida no ha habido más que protóxido. Tendría que haber una contaminación. Es lo primero que nos cuestionábamos, si este tanque podía tener algún contaminante, ¿no? Se descartó. Se descartó porque estaba claro que la iniciación de la explosión le venía de fuera. Pero además es que la cisterna del vehículo que habéis visto con la capa de hielo no había sufrido ningún impacto por explosión. Tenía el impacto de la proyección de los elementos constructivos de la nave, con lo cual ha sido un poco más complejo. Teníamos que delimitar qué pasaba desde que sale la manguera, me explico en términos sencillos, a la bomba, y de la bomba al tanque. Ahí tenía que estar el fenómeno que desencargó la fuente de calor y que inició la mecha sobre el protóxido. Obviamente, aquí tenéis una bomba, con el casquillo, los cojinetes, es un croquis que se hizo de la bomba. La bomba se fue, la llevamos a Francia, a la empresa. Allí alguno conocerá ya a Damián, es el que llevó prácticamente la parte mecánica, ¿no? Bueno, lo más importante era que el eje de la bomba estaba desgastado. Había hecho una fricción del eje de la bomba. El eje principal de la bomba, en la zona de apoyo central se observa una efecto singular. Esto se analizó. Si alguien quiere ver los análisis metalográficos, se analizó. Lo corriente es que estas operaciones de carga y descarga, por ejemplo, descargando en la empresa, en Tarragona, la empresa de asfaltos, también previamente por fricción en el eje hubo un incendio. Conclusiones. Las investigaciones de incendios y explosiones en plantas químicas, farmacéuticas o petrolíferas no ocurren con frecuencia. Las medidas de seguridad son extremas en estas plantas. No obstante, cuando el accidente tiene lugar, sus consecuencias suelen ser desastrosas desde el punto de vista económico y sobre todo en daños a personas. El análisis del árbol del fallo indica que los incidentes se deben a fallos en equipos, instalaciones, errores humanos y errores operativos. En los planes de prevención de estas plantas, la formación, y eso es verdad, prima sobre la protección. Muchos sabemos los continuos cursos que estamos impartiendo. Gracias por la atención y si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle a Vicente? Sí. Nadie se anima, les has dejado. Pues subimos acá. Esto. Un momento, por favor. En un momento ha dicho que la energía mínima de ignición de una mezcla con vapores y polvos, la energía mínima de ignición baja, considera. Pero esto no es mío, está en coger manual. ¿Ah, sí? Sí, si coges el libro que te hace años de Mafre, y las explosiones de polvo, yo te dirá que las explosiones de polvo disminuyen enérgicamente. Mira, tuvimos un incendio en lo que se consideraba la depuradora más perfecta en España. Te digo porque el caso ha sido juzgado también, no hay ley de protección de datos. Murieron 3 operarios. En Metrofan, Barcelona. Es una depuradora que funciona una maravilla. No sé si tú estabas entonces por allí. Pedro es universal, yo soy local. Pero
Pues bien, era un proceso de depuración de aguas a base, voy a hacerlo sencillo porque estáis esperando toda la merienda, que es lo mejor que hay en estos congresos y en todos los congresos, lo digo por experiencia, estaban depurando por precipitación con cloruro férrico. Las depuradoras, el problema que tienen es eliminar barros. Las aguas te hacen agua mineral. Pero eliminar el barro, debido al alto contenido de agua que lleva, un 80%, es un volumen inmenso. Con lo cual, lo más complicado y costoso es el proceso de secado. Esta planta, Metrofan, funcionaba una maravilla. Pero claro, precipitar cantidades de cloruro férrico para obtener la depuración era aumentar las cantidades de barro. Este barro húmedo pasaba a un secador de platos, en que cuando movía los lunes descargaba una atmósfera de nitrógeno en previsión de explosiones de polvo. Los platos van cargados con vapor de agua. Una vez descargada la primera carga de nitrógeno, entraba en régimen el secador de lodos, porque el propio vapor de agua que despedía creía una atmósfera bastante incombustible para ese polvo. Pero llegó un momento que una cabeza pensante con buena idea dijo: cambiemos la precipitación de cloruro férrico y hagámoslos mediante digestión anaerobia. Y el primer lunes que llega ese fango a secar, ponen la atmósfera de nitrógeno, y a la segunda, creyendo ya que el vapor de agua sería suficiente, ese lodo que entra a secarse lleva partículas de metano, porque el metano se forma en la digestión anaerobia. Da una terrible explosión y los 3 controladores de planta fallecen. Si queréis alguna bibliografía o algo, me preguntáis a Josu, mi dirección. Yo si puedo ayudar, os ayudaré. Por teléfono no. Porque me olvido. Como soy buena persona y no quiero ir al infierno porque sé lo que es el fuego, pues os diré que sí y me olvidaré. En cambio, si me mandáis un correo, la secretaria que tengo es muy pesada, pues me dirá: oiga, que tiene que contestar. ¿Aclarado la pregunta? ¿Alguna más?